somos el equipo médico habitual, hoy jurídico, mi compañera Beatriz Seijo, mi compañera Carlota Garrido y el que suscribe que estamos en la defensa conjunta de todos los coimputados a pesar de que nos hayamos repartido roles, ¿no? El motivo de la comparecencia del día de hoy, y mi compañera gentilmente me ha cedido que inicie yo esta actuación, es que a las 12:30 de la mañana tendrá lugar, Dios mediante, ante la Audiencia Provincial, la vista de un artículo de previo pronunciamiento que ha formulado mi querida compañera sobre prescripción de parte de los delitos, y esta mañana no sé si será en vista pública o no, como estamos ya pasado el trámite intermedio del juicio oral, de la apertura del juicio oral, pues teóricamente tendrá que ser en vista oral, pero no lo sabemos, eso ya depende del presidente de la sala, ¿no?, que tiene funciones de policía en estrados. Entonces, lo que le queríamos poner en su conocimiento, ahora nos iremos repartiendo la portavocía, es que hemos presentado escritos de defensa, conclusiones provisionales. Mi compañera hablará del suyo, que por cierto hay que felicitarla, y del nuestro. Lo que hemos dicho es que nos sorprende la labor del Ministerio Fiscal. De la acusación particular poco podemos decir, porque de forma espuria y torticera han utilizado los medios legales a sabiendas de que les ha tutelado la justicia, no sabemos por qué, y la propia Fiscalía, cuando están acusando en nombre de unas hijas mayores de edad que están aquí y que no son ni personas incapacitadas ni abducidas. Esos padres que han mancillado el honor de sus hijas, haciéndolo público, que es mucho más grave todavía, lo que tendrán que haber hecho, si les cabe algo de vergüenza, que no tienen, es que las declararan incapaces, fueran a un procedimiento por incapacidad. Si no, como son capaces y mayores de edad, lo que no pueden es arrogarse un derecho que no tienen y encima que esos derechos la propia justicia les siga manteniendo. Con lo cual, vamos a pedir que les expulsen del procedimiento sin perjuicio de que vamos a acreditar acciones judiciales contra ellos por efectuar una acusación en un concepto que no le podía contemplar, porque no son ni perjudicados ni son acción popular, a pesar de que han intentado ser acción popular cuando han visto que se le caía este castillo de naipes que habían prefabricado y que la Fiscalía lo conocía. Cuando se le caía han intentado ser acción popular y se les había negado con la oposición nuestra, ¿no? Han intentado por todos los medios que este artificio, este procedimiento que lleva ni más ni menos que a una persona inocente a estar en prisión casi 4 años, y hasta seguir manipulando hasta la fecha en la que se han dado cuenta de que las pruebas, con involución del principio de presunción de inocencia, que aquí somos todos presuntos culpables, pues han visto que no había ningún tipo de pruebas y han intentado convertirse en acusación particular. Aquí estarán las hijas de estas personas que les dirán por qué motivos ellos no han acusado, porque no tienen que acusar de nada, y por qué motivos sus padres han entrado en este procedimiento. En cuanto a la labor del fiscal, vamos a solicitar a la Fiscalía General del Estado que efectúe un estudio de la labor del fiscal que ha intervenido en este procedimiento, porque en la mente de un ciudadano medio, en la inteligencia de un ciudadano medio, no se puede comprender que haya habido personas que en un primer momento fueron investigadas, entonces se decía imputadas, algunas con medidas cautelares de presentación el día 1 y 15 de cada mes, públicamente señaladas con el dedo, porque los medios de comunicación, que no son los culpables, aquí no venimos a matar al mensajero, lo que hacían era transmitir lo que estas personas hacían, y después de estar investigadas durante tanto tiempo, estar sometidas a un procedimiento, sometidas a la pena no de banquillo, sino de portada de telediario y de portada de los medios de comunicación, se encuentran con que están procesadas, formulan recursos contra el auto de procesamiento y se encuentran con la sorpresa de que el fiscal mantiene la petición de procesamiento, impugna los recursos, y cuando formula el escrito de acusación, el Ministerio Público quita de la acusación que había mantenido antes del procesamiento y después del procesamiento, retira de su escrito de acusación a los familiares de mi cliente Miguel Feliciano Rosendo da Silva, a su esposa Mari Carmen Sase Fandiño y a los hijos Cristian y Verónica, cuando los tenía imputados en el primer procedimiento y los tenía imputados en el auto del procesamiento. También retira la acusación contra el vicepresidente Juan Carlos Mosquera, contra la secretaria Elena García, la consagrada Alejandra Lima y la consagrada Marta, que por cierto es la persona que tenía que presentarse el día 1 y 15 de cada mes. Cuando una autoridad judicial, o en este caso el Ministerio Público, porque la cuestión particular se ha montado en los lomos del Ministerio Fiscal y prácticamente
lo único que hacen es seguir manteniendo unas acusaciones que no tienen sentido. Cuando una persona cambia de criterio a sabiendas, lo que tiene que hacer es explicarlo. En el caso de Marta y de los imputados, hombre, por lo menos haberlo llamado. Mire usted, no les acuso ahora porque he encontrado que no hay elementos contra ustedes, cuando tenía que hacer todo lo contrario. Voy a buscar pruebas y luego les acuso. No voy a intentar buscar pruebas y no les acuso. No ha habido ni una llamada telefónica diciéndoles perdonen, disculpen, porque les hemos estado acusando y resulta que ahora no les hemos procesado, ¿no? Finalmente, la acusación particular sí que introduce a la familia, pero bueno, estos disparan contra todos a sabiendas de que no tienen el rol de acusación particular. En el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, que es el motivo por el que vamos a pedir a la Fiscalía General del Estado que, además de examinar la formulación de esta acusación y de estos vericuetos de hoy acuso, no acuso mañana, sigo acusando y al final retiro acusaciones, que vamos a pedir que se investigue la formulación de esta acusación y que se remueva y se retire al Ministerio Público que lo ejerce en este momento y que se nombre a otro fiscal que, en nuestra opinión, con mayor objetividad y cumpliendo el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con los principios de imparcialidad y de sumisión a la legalidad, esperemos que el nuevo fiscal, que estoy seguro que van a nombrar, con objetividad al principio del juicio, examine todo el procedimiento, y es mejor retirar acusaciones antes del juicio que no quedar en ridículo luego con una sentencia absolutoria. En cuanto al Consejo del Poder Judicial, vamos a pedir una inspección de este procedimiento para a ver si encuentran justificación a lo que estamos diciendo, porque el juez de instrucción tuvo para el procedimiento casi un año, estando una persona en prisión, lo cual es, en principio, muy gordo y sancionable, sin perjuicio de que pueda haber hasta acciones penales y acciones por reclamación patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración, y también el juzgado de instrucción, que es el que formula el auto de procesamiento, porque como estamos en el procedimiento inquisitivo en España todavía, habitualmente todavía en la Audiencia Nacional los jueces dicen: señor fiscal, dígame a quién proceso. Aquí no, aquí se ha procesado de oficio, a sabiendas luego de que ese procesamiento no lo ha cogido el fiscal con el escrito de acusación, con lo cual hay también un cambio de criterio por parte del juez que tiene que ser examinado por el Consejo del Poder Judicial. En cuanto a los motivos por los que el fiscal introduce hechos gravísimos a sabiendas de que se ha probado todo lo contrario, solamente a nivel de una pequeña pincelada los siguientes. Habla de asociación ilícita. Bien, pues resulta que la diócesis de Tui, Vigo, aprueba los estatutos de esta asociación y el año 2003, y resulta que él se retrotrae a esta asociación ilícita al año 1993 y no dice ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Es decir, esto es absolutamente falso. El segundo punto habla de que un grupo de adolescentes, en concreto, establece literalmente, lo voy a leer para que no quepa duda de lo que estamos diciendo es lo que se ha manifestado. Estoy seguro que lo voy a encontrar, lo tenía. Bueno, que un grupo de adolescentes estaban imbuidos prácticamente, y resulta que se hacía lo que quería con ellos. Muy bien, pues eso es arrogarse el Ministerio Público la libertad de una persona. Una persona que es mayor de edad puede hacer con su persona y bienes lo que quiera, y el Ministerio Público no es nadie para dirigir a una tercera persona, ¿no? Eso es grave. Y finalmente, pues lo más complicado de todo ello es el uso del testimonio de este elemento que se llama Francisco José Cedeira, que dice que guardaban en tarros fetos humanos y que había visto un vídeo en el que Feliciano Miguel abusaba, decía, tenía relaciones sexuales con una consagrada, Natalia, que no sé si está aquí presente, por eso, para que hable ella, y nos ha obligado el Ministerio Fiscal, y esto las feministas tienen que verlo. Yo me considero feminista en tanto en cuanto creo que todos somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos. Tienen que ver muy con lupa el hecho de que a una persona se le obligue a demostrar que es virgen, mancillando su derecho a la intimidad,
su derecho a ser conocido públicamente, etcétera. Bueno, pues hemos tenido que presentar pruebas de que esto es falso. ¿Qué quiere decir con todo ello? Pues que ¿quién falta la verdad? Si Miguel dice la verdad y Natalia dice la verdad, el fiscal se ha confundido por lo menos. Todo esto regado además con que hemos presentado 2 informes periciales en los que las supuestas personas abducidas, que serían las únicas que tendrían legitimidad para ejercer la acusación particular, no están abducidas, sino que lo que tienen es un estrés postraumático por este personaje que aparece en todo el procedimiento, que es el capellán Isaac, el capellán de la prisión de Alhama. Este personaje que hay que investigar de arriba abajo, y me voy a ocupar yo, que se vaya ya poniendo el escudo, porque va a caer, está claro, y hay ahí conductas. Los propios psicólogos han efectuado un informe psicopatológico con los test de psicodiagnóstico o las técnicas de psicodiagnóstico en las que dicen que no están abducidas y sin embargo sí que manifiestan que tienen secuelas muy graves de estrés postraumático producido por este elemento. Y por eso tendrá que responder, claro, porque eso en mi pueblo se llama maltrato psicológico o lesiones psicológicas. Y finalmente, pues decirles que les agradecemos cómo nos ha tratado la prensa, a pesar de que sé que hay presiones por alguna de las partes diciendo que la Iglesia no está muy de acuerdo cómo estamos nosotros trabajando el tema, y lo único que queremos es que la verdad resplandezca, la diga Agamenón o su porquero, y que hemos conseguido algo que es importante. Primero, hacer un equipo jurídico y honrarme con la presencia de Beatriz Seijo, la conocía por los escritos, no la conocía personalmente, que estamos colaborando todos, y hemos localizado ya el ladrillo del muro de Pink Floyd o la onda con la piedra de David contra Goliat. El muro es que el propio fiscal se ha retratado en este procedimiento con su escrito de acusación y que se le ha caído todo este castillo de naipes. Entonces, antes de que se haga el ridículo en un juicio por las obligaciones pública y privada, vamos a intentar que se remueva del cargo al Ministerio Fiscal, que se nombre otro fiscal y con objetividad, y antes del juicio diga que procede la libertad provisional de Miguel Feliciano, que retire la mayoría de los delitos, por no decir todos, porque se ha aprobado en el plenario, se podrá aprobar, pero en la instrucción el tema, y luego que acusen a los testigos falsos que han dicho absolutamente falsedades, de falsedad en juicio, falsedad en testimonio, y de esta forma pues consigamos que se haga justicia después de tantos años de instrucción de un sumario que luego nunca pasará a los anales de un libro de derecho procesal. Muchas gracias. Luego, si quieren, van a hablar las consagradas y los demás, y ahora mi compañera les dirá su parte en cuanto a la defensa del procedimiento y del escrito que ha hecho de defensa. No sé si necesitan que me siente ahí. Sí, mejor sí. Gracias. Bueno, buenos días a todos y nada, ratificar las palabras que ha dicho mi compañero, mi compañera Carlota también. Que las tenemos pactadas. Bueno, bien, en todo caso, ratificar públicamente que también estoy muy a gusto en colaborar con ellos en el trabajo y que les agradezco pues toda la ayuda que también me brindan. Y a ustedes su presencia también se la agradezco. Dicho esto, la última vez que nos vimos, yo es la segunda vez que comparezco en relación con este procedimiento, y la primera vez que nos vimos ustedes me hicieron preguntas acerca de lo que yo opinaba sobre las pruebas que había en el procedimiento y demás. Y yo les dije a todos ustedes que tenía que esperar a que se enmarcase, a que se crease el marco de la acusación, pues para poder hacer valoraciones sobre la prueba, sobre la idea que yo tenía de cómo se iba a desarrollar el plenario. Hoy ya existen esos 2 escritos de acusación. Como ustedes saben, uno de los escritos de acusación es el del Ministerio Fiscal, que tiene aproximadamente unos 50 hojas. Sería muy largo y además sería farragoso entrar a discutir o a impugnar o a pelear su contenido, y además lo lógico es que sea en el plenario, sin perjuicio de que ahora haga algunas consideraciones al respecto. Y el segundo de los escritos está hecho por la acusación particular, que reside básicamente en los padres de algunas de las personas que están aquí presentes, además de algunas de las personas, en concreto 2, que dicen haber sido mancilladas por don Miguel Rosendo da Silva, pues desde un punto de vista mucho más íntimo. Pero insisto, 2 personas que están en esa acusación particular. Con esta reducción de cosas, ya desde el plano de las personas que intervienen en el procedimiento, bueno, pues se imaginarán ustedes que aquella dimensión que se le daba inicialmente a través de los medios de comunicación, de que era una macrocausa que tenía que ver con vejaciones o con tratamientos denigrantes desde el punto de vista íntimo de mujeres en sentido plural y de muchas, bueno, pues esta es una de las cosas que de alguna manera ya cae por la propia dicción y literalidad de los escritos de acusación, y es una de las cosas que quiero poner de manifiesto en primer lugar.
El escrito de acusación de la acusación particular tiene aproximadamente unos 100 folios, también es prolijo, es farragoso, difícil de desgranar en ciertos aspectos, pero bueno, con todo el respeto del mundo al trabajo de la letrada que lo ha elaborado, bueno, lo combatiremos adecuadamente en el procedimiento judicial. Cuando digo respeto a la labor, no quiero decir que comparta, ni muchísimo menos, por supuesto, ni los hechos que contienen ni sus calificaciones, que es lo que vamos a ir combatiendo a medida que se nos van dando fases procesales para llevar a cabo dicho combate. Lo que sí quiero destacar es algo que ya decíamos el primer día, y es que en los dos escritos, las personas contra quien se dirige la acusación, excepto por la persona de Miguel Rosendo da Silva, no son idénticas, es decir, no son las mismas personas, porque la acusación particular ha desterrado completamente la idea de secta, dicho en términos vulgares, de asociación ilícita, dicho en términos estrictamente jurídicos. Es decir, para la acusación particular, desde su perspectiva, no existe una asociación ilícita, no existe una secta y, por lo tanto, todo aquello que ustedes o la opinión pública, o entiendo que las magistradas, dicho con el máximo de los respetos, quieran enmarcar en esa pintura, en esos límites, pues no se va a poder llevar a cabo porque hay una disparidad absolutamente insalvable que nosotros tenemos que ensalzar para que ustedes se den cuenta de cómo esas contradicciones forman parte de la misma esencia de las acusaciones que no se sostienen por sí mismas, precisamente por esa contradicción interminis que es insalvable. ¿De acuerdo? Esa es la primera consideración que quería hacer sobre estos escritos de acusación. Tampoco hay coincidencia en los delitos que se imputan, puesto que las personas no son las mismas y puesto que los relatos no son idénticos y coinciden solo en ciertos aspectos, tampoco los delitos pueden ser iguales. Alguien podría pensar, bueno, pero pueden ser complementarios, es decir, unas cosas que yo he visto y que considero delictivas y otras que yo he visto y considero delictivas y ambas se suman. No, es que son contradictorias. Eso es lo que no puede ser o no se puede asumir, lo que es contradictorio y excluyente. Y es lo que quiero anunciarles, y ya digo que no entramos en detalles muy concretos porque si no estaríamos toda la mañana pues debatiendo el propio contenido de los escritos. Dicho esto, como anuncian mis compañeros, a las 12:30 tenemos una vista, nuestro primer acto procesal, nuestra primera comparecencia ante el tribunal que va a enjuiciar a nuestros representados, a nuestros defendidos. Este acto es de carácter eminentemente formal y lo que vamos a propugnar, como ha dicho mi compañero, es la posibilidad de la concurrencia de ciertas prescripciones. Yo ya sé que las mentes de la gente habitualmente, cuando hablamos de prescripción, se van hacia, bueno, ha cometido el delito, pero como ha pasado el tiempo, está prescrito, no se puede perseguir. Nosotros planteamos la prescripción porque hay un relato de hechos que dice que han sucedido unas cosas y como las sitúan estrictamente en una fecha, y aunque los hechos no son ciertos, puesto que las mismas personas que denuncian esos hechos los sitúan en un tiempo en el que ya no se puede perseguir el delito de haber concurrido, pues evidentemente nuestra obligación es plasmar la prescripción, sin perjuicio de reiterar una y otra vez que esos hechos no han sucedido como se dice que ha sucedido. También pretendíamos plantear en esta vista, para que ustedes tengan conocimiento, defectos que había en los que se incurría por parte de las acusaciones por ambas, que tenían que ver con la imposibilidad que tienen de llevar a cabo, como ha dicho mi compañero, la persecución de determinados delitos, o bien porque no son los perjudicados, o bien porque no tienen la condición de acusación popular. Cada vez tienen ustedes muchísima más formación en conceptos jurídicos, lo cual agradecemos, y saben que lo de acusación popular es cuando uno no es víctima ni perjudicado por un delito, puede denunciar que se persiga un delito pues como sociedad, como ciudadano. Bien, en este caso no se hizo durante toda la instrucción en ningún momento. Y in extremis, en el último minuto, la acusación particular se da cuenta, que veníamos diciéndolo hacía tiempo, de que hay delitos que no puede pugnar o propugnar que se condenen porque no es perjudicado. Ninguna de las que están en la acusación particular puede decir a mí me han hecho, a mí me han dañado, a mí me han perjudicado. Se da cuenta de esa circunstancia y dice, uy, me tengo que convertir en acusación popular, que fue lo que intentó hacer. La Sala al día de hoy ya ha rechazado esa postura, ya ha dicho por escrito que no es momento procesal oportuno y que no se puede llevar a cabo esa personación en esos términos. Dicho esto, sigue manteniendo su escrito de acusación de 100 folios, delitos respecto de lo que no es perjudicado ni tampoco víctima, y por lo tanto yo entiendo que eso debería ser una cuestión que, aunque íbamos a tratar de dilucidarla en el día de hoy, pues por cuestiones formales se va a tratar en el propio plenario, pero ya una cantidad importante de delitos se va a quedar fuera porque no hay nadie legitimado para sostener que esos delitos concurren y que hay que penar a nadie por esas circunstancias. Bien, eso también quiero que lo tomen en consideración porque estamos rebajando mucho la carga, estamos rebajando mucho la potencia de aquellas acusaciones que crecían de una determinada manera en personas, en circunstancias, en hechos y en delitos. Al día de hoy llegamos, como pueden ustedes comprender, bastante desinflados a pesar de los esfuerzos inútiles que se han llevado a cabo. Bien.
Dicho esto, dos cuestiones más, un apunte muy pequeño, y es que otra de las cosas que poníamos ya de manifiesto es que en este procedimiento consideramos, y lo decimos con todo el respeto, pero sí con toda la vehemencia, que se está vulnerando en cierta medida el derecho a la libertad religiosa. ¿Y por qué lo planteamos así? Bueno, pues porque consideramos que dentro de los hechos que se están plasmando como de carácter delictivo, hay una serie de conductas que están, no digo asimiladas, sino que son idénticas totalmente a las que se llevan a cabo en cualquier orden religiosa. Ya no digo católica, digo en cualquier orden o en cualquier organización religiosa de cualquier tipo de religión. ¿A qué me estoy refiriendo? Piensen ustedes que en el escrito de acusación, en hechos concretos, se dice pues, que a la gente se le decía que si abandonaba la asociación que su vida iba mal, se le decía que tenía que continuar o seguir unas reglas determinadas de trabajos, horarios, de hábitos, de comunicaciones, pues tantas X al mes o a la semana, tomando en consideración si estoy consagrado o no lo estoy en un convento. Bien, todo esto le sonará probablemente a lo que es propio de cualquier orden religiosa, a la que se le debe el máximo respeto y a la que se le debe también el máximo despliegue. Es decir, nosotros tenemos que ser respetuosos, porque lo dice la Constitución, con todo aquello que constituya una forma de abrazar una determinada creencia, sea católica o de otro tipo. Pero insisto, esos son hechos que están incluidos dentro del escrito de acusación de los dos, dando a entender que esas eran las formas de coerción y de control mental que llevaba a la gente a anularse y a ser sujetos pasivos de delitos, bueno, pues que tienen que ver con la integridad moral, que tienen que ver con sus libertades para moverse y lo que tiene que ver también incluso con cuestiones de índole sexual. Quiero que lo tomen en consideración porque también es una queja que hemos planteado ante el tribunal y que tendrá su solución en el momento oportuno. Y ya para finalizar mi intervención quería decirles, porque de alguna manera el título de la rueda de prensa es que se anuncian acciones, mi compañero ha planteado las que pretende o cree que debe llevar a cabo, y que yo bueno, pues, entiendo que es correcto. Por mi parte voy a iniciar la reclamación en la vía civil para solicitar amparo y protección y cesación respecto de conductas que tengan que ver con atentar el honor, a la intimidad o a la fama de aquellas personas que, sin estar imputadas en el procedimiento ni acusadas ni van a ser llevadas a juicio, se ha hecho afirmaciones en torno a su intimidad o a su honor que les afectan a niveles que son intolerables. ¿De qué estamos hablando como ejemplo? Estamos hablando de personas que ya han comparecido públicamente, un sacerdote que está aquí presente, al que se ha dicho que se ha tenido que ordenar, porque se le obligó a ordenarse sacerdote, se le obligó a abrazar la religión católica, se le ha obligado a permanecer en esa situación y que está ejerciendo el sacerdocio libremente, que está aquí y se está levantando, que es don Telmo Lago Mediero, y esta persona no va a tolerar en ningún caso que nadie sostenga que está en su sacerdocio porque nadie le haya obligado coercitivamente o anulado su mente para llevar a cabo lo que es el ejercicio de su sacerdocio. Eso atenta contra su honor, no va a admitirlo y va a plantear las acciones civiles correspondientes en demanda de cesación de manifestaciones en tal sentido y, en su caso, por resarcimiento de los perjuicios que le haya causado. Aunque nunca es importante la rama económica, pero es que la norma lo dice, que una cosa lleva aparejada a la otra. Dicho esto, les pondré otro ejemplo, que es el ejemplo de doña Natalia, que anteriormente también se ha identificado. No va a tolerar tampoco que nadie, ni públicamente ni por escrito, como se ha hecho hasta el momento, se diga que esta persona ha sido abusada sexualmente cuando ella es una consagrada a Dios que tiene voto de castidad. Por lo tanto, creo que atenta clarísimamente contra su dignidad el decir que ha mantenido relaciones sexuales cuando ella se ha ofrecido a Dios en términos de no mantener ningún tipo de relación sexual y de voto de castidad. Por lo tanto, insisto, no va a tolerar que nadie afirme que eso ha sucedido o que alguien le ha obligado a mantener relaciones sexuales inconsentidas en los términos que estamos diciendo. Hay también matrimonios, en concreto 3 matrimonios, cuyos nombres no voy a identificar, pero que cuando esté puesta la demanda se la haré llegar si ustedes quieren, que también no van a tolerar bajo ningún concepto que nadie diga que los matrimonios que en su día contrajeron, que además son matrimonios católicos, con toda la libertad del mundo, como si son de otra religión, pero que los mantuvieron, como saben ustedes, porque es bastante conocido públicamente, que se le pregunta a uno cuando contrae matrimonio si viene libremente a contraer matrimonio, y es un sacramento que merece un respeto, no van a tolerar bajo ningún concepto que nadie cuestione que esos matrimonios son libremente contraídos, y además esta gente tiene hijos que están escuchando que sus padres contrajeron matrimonio porque un señor les obligó a contraer matrimonio y que mintieron a la Iglesia, y no están dispuestos a tolerar que esto suceda de ninguna manera. Estos son los ejemplos de las personas, insisto, que de forma inmediata presentarán demandas en el orden civil. Y por último, también quiero dejar constancia, y mi compañero creo que lo comparte, y si no, pues que lo diga, para eso está aquí. Seguro que sí. En el acto de juicio estaremos muy atentos a cualquier afirmación de cualquier testigo, porque la ley no nos permite, el procedimiento no nos permite plantear
una denuncia o querella contra personas por falso testimonio que están en la causa, en tanto en cuanto no se celebre el plenario y no sea en el propio plenario donde ratifiquen esos testimonios que nosotros tildamos de falsos o de no veraces, y una vez que esos testimonios sean ratificados en juicio, nacerán también de ahí las oportunas acciones para poder plantear querellas criminales por falso testimonio, por todas las afirmaciones que están llevando a cabo en torno a personas que niegan categóricamente que todo lo que se dice de ellas haya sucedido. Insisto, personas que no están imputadas. Por lo tanto, frente a ellas, nadie cuestiona que hayan cometido ningún tipo de ilícito que sea, perseguible por parte de la sociedad. Y por mi parte, bueno, la intervención finaliza aquí. Si ustedes quieren saber algo más o resolver alguna cuestión. ¿Esta demanda de la que usted habla es también contra el fiscal? No, estoy hablando de las personas que afirman que estas personas pues, han contraído matrimonio y tal. ¿Por qué no contra el fiscal? Porque el fiscal, en principio, lo está planteando a través de un escrito de acusación. Va a haber un procedimiento judicial y será el procedimiento judicial el que dilucide si esos hechos son veraces o no. Lo cierto es que el Ministerio Fiscal lo que no pide es nada por estas personas, porque no puede pedir que ellas sean resarcidas por haberles obligado a contraer esos matrimonios. Y además la jurisprudencia y las leyes dicen claramente que en tanto en cuanto unos hechos estén sub judice, pues en principio no se pueden plantear estas demandas que estamos diciendo, entre los que participan en el procedimiento. ¿De acuerdo? Y en cuanto a lo de la vista que va a tener ahora en la audiencia provincial, habla usted de prescripción de delitos, ¿se refieren a todos los delitos? No, alguno de ellos. ¿Cuáles podríamos saber algún ejemplo en la que no se sea un listado? Pues alguno tiene que ver con delitos contra la integridad sexual, algunos de coacciones, lesiones. Vale. ¿En ambos casos? Sí, sí. Sí, sí. También. Nosotros nos hemos adherido a la petición de mi compañera. Por cierto, que se me olvidó antes una cosa. Sí, sí. Yo creo que ahora ya. Sí, que yo quería puntualizar, perdón. Se me olvidó que nosotros pedimos en nuestro escrito de artículo de previo pronunciamiento, que es un trámite procesal antes de la calificación, pedimos que se declarara nulo este procedimiento porque aportamos un informe de una agencia de detectives privados en la que decía Cicerón, male captus bene petentur, lo que mal empieza no puede terminar nunca bien, o mal acaba. Aquí decíamos que este procedimiento tiene como causa un informe pericial, un pseudoinforme, porque decía el catedrático Rodríguez Ramos que había informes, pseudoinformes y parainformes. Un pseudoinforme pericial que da lugar a que el fiscal, sin contrastarlo, sin ver si es verdad lo que dicen, formule prácticamente la denuncia, consigue párrafos completos de este informe y resulta que el informe que hemos hecho nosotros, un informe pericial que se ha presentado y que ustedes lo conocen, si no pues me lo piden, cuando quieran le doy el escrito de conclusiones nuestras, pues dicen que todo es absolutamente falso. Luego, si esto nace de unos hechos falsos, lo que tenía que haberse hecho era, primero, el informe a tipo de denuncia, iniciar un procedimiento y empezar a contrastar si es cierto o no es cierto. No se ha hecho nada de esto y hemos tenido que 3 años y medio después presentar un informe demostrando que la denuncia que trae causa a este procedimiento es absolutamente falsa, con lo cual el procedimiento está viciado y es nulo del primer momento. Esto lo hemos planteado, además de la expulsión de la acusación, de las acusaciones particulares, y la audiencia, con un criterio que yo no comparto, no porque yo no lo comparta, sino porque no lo comparte el Tribunal Supremo, que es la máxima instancia judicial, ¿no? Pues la audiencia ha dicho que lo planteemos al principio del juicio, con lo cual es más que viable que solicitemos que antes de que empiece el juicio formalmente se examinen estas cuestiones previas, y como en su día pasó, y ustedes lo saben, los que tenemos ya más de 60 años, yo voy a cumplir 60 y 10 dentro de un mes, el año 1992, el Tribunal Supremo, Sala Segunda de lo Penal, presidente Enrique Ruiz Vadillo, querido amigo mío, y compartíamos mesa y mantel en los jesuitas dando clase, pues en el caso Naseiro, del antiguo tesorero del Partido Popular, se inició el procedimiento con unas cintas y el presidente del Tribunal Supremo, como aforado que era Naseiro porque era diputado en las Cortes Españolas, declaró nula esas cintas. Entonces, al declarar nulas porque el Estado de Derecho, decía mi querido Ruiz Vadillo, no todo se permite en el Estado de Derecho, le dijo al Ministerio Fiscal, por cierto, Cándido Conde Pumpido padre, persona grande y buen jurista, teniente fiscal del Supremo, y a la acusación particular ejercida por un compañero mío y amigo mío, ¿qué hacen ustedes? Si esto es un cáncer procesal y lo quitan el procedimiento, ¿qué hacemos? Y retiraron las acusaciones. Yo espero que con este sentido pragmático y para no hacer el ridículo en un juicio, si la audiencia provincial estima que este procedimiento está viciado de entrada, declaren la nulidad del procedimiento y nos vayamos todos para casa, y yo espero que ese día esté ya en libertad provisional.
esperemos que antes de verano, Miguel Feliciano Rosendo da Silva, y este sueño de verano se nos quite de encima, pero sin perjuicio de que exigiremos responsabilidades a quienes se va a ir desde Rosita. Nada más y muchas gracias. Sobre la solicitud de la prescripción de los delitos, ¿se tiene que pronunciar la sala en el mismo momento? O sea, no creo. No. Probablemente lo hagan, suelen dictar autos. Es decir, que se dicte algo in voce es muy difícil. Sí. Puede pasar, ¿eh? Es decir, hay jueces más sueltos que lo hacen y no habría ningún problema, ¿eh? Es decir, yo creo que es una cuestión de práctica habitual que se haga por escrito en un auto motivado. Pero no sería incoherente, no sería improcedente ni una cosa ni la otra. No suele pasar, vamos, para que nos entendamos. No somos muy amigos de lo verbal los juristas. ¿Mantienen ustedes vista a las 12:30? Sí. A mí el martes se me comunicó que estaba aplazada, ¿sabes? No, se aplazó, era el martes y se aplazó para hoy. Eso es. Porque una de las letradas, la letrada de la acusación, doña Ana Reguera, no podía asistir y entonces se canceló para que se realizase tenía el señalamiento día de hoy. preferente. El señalamiento era de ella. Ella tenía en vivo una cosa. De la cuestión particular. Sí, era cosa así. También de que había contradicciones entre el escrito del fiscal y el de la acusación particular. ¿Eso nos puede poner algún ejemplo de en qué se contradice? Sobre, por ejemplo, Por entenderlo un poquito. en que el fiscal no acusa a la familia de Miguel, como dije anteriormente, no acusa a otras 5 personas y esta gente pues sí que les acusa, ¿no? Lo que pasa es que lo que no entiendo es que de la narración de hechos es muy difícil entender por qué se les acusa. A lo mejor lo entiende el que lo ha hecho, yo con respeto a mi compañera, pero yo no lo entiendo. Que por cierto, su cliente no tiene que estar en este procedimiento, tendrá que estar imputado por falsedad. Mire, de hecho hay un caso de una de las mujeres que se supone que fueron abusadas desde el punto de vista sexual, respecto de la que la acusación particular solicita que se estime una condena y el fiscal no. Esa es una contradicción. Le pongo un ejemplo, hay muchos. Sí. El hecho de que no coincidan las mismas personas es una contradicción insalvable. Es decir, porque esto se ha vuelto complejo, porque se han convertido en 21 tomos, se ha convertido en 50 y tantos, 60 testigos que va a tener la causa, 80 por otro lado, se ha convertido en algo complejo. Ya les dije en su día y sigo pensándolo, que es un procedimiento básicamente de testimonios, que a veces son suficientes para condenar, pero creemos que no va a ser el caso. Bien, se ha llenado este procedimiento, es grande, es muy grande. Todo eso, al final, provoca unos macroescritos y un macroasunto que si luego uno lo mira en profundidad, claro, las contradicciones son insalvables, tipo esto. O pasa o no pasa. Lo que no puede ser es que para mí pase y que para ti no haya pasado, o lo estimes de una manera distinta. Si esa perspectiva es tan distinta en cosas tan esenciales, porque los delitos más importantes que aquí puede llegar a haber son los que tienen que ver con la cuestión sexual. Y ahí yo creo que no puede haber una equivocación de yo lo creo y tú no lo crees. O yo lo describo de una manera y tú lo recoges de otra. O te lo cuento una vez de una manera y otra vez de otra. Tienen ustedes ejemplos sociales donde hay que tener mucho cuidado. Claro que un testimonio es prueba de cargo, pero tiene que ser muy limpio, muy puro, muy constante, muy uniforme. Tiene que tener esa cosa. Y yo creo que aquí hay muchos testimonios que no la tienen. Pero para mí la contradicción más importante es que además no coinciden los delitos. Es decir, claro que puede haber una disparidad a la hora de pedir una pena. Yo pido 5, tú pides 25. Pero donde hay una agresión sexual no hay un abuso. Donde hay un abuso no hay una agresión sexual. Donde hay coacciones no hay tal. Donde hay lesiones tal. Y es tú unas cosas y otras. Y además, para mí, lo más sintomático... Entonces, por ejemplo, el fiscal ¿a qué se refiere? ¿A abuso o a agresión sexual? ¿Y la acusación a...? Tienen los dos. Hay las dos calificaciones. Pero hay personas que están en uno y en otra no. En una y en otra no. Y luego se reproducen, pero claro, esto forma parte del plenario, se reproducen determinadas conductas y se las llama agresión sexual, y si uno va al testimonio de la persona cuando declaró una instrucción, ¿qué pasa? Que falta el plenario. Para el derecho, la prueba plena del testimonio es en juicio, no instrucción, pero de momento yo es lo que tengo. Bien, pues analizando esos testimonios, resulta que donde hay agresión sexual, que ahora ustedes ya saben porque está en boca de todos, cuando es con intimidación o violencia, va uno al hecho relatado por la persona que ha sufrido el episodio y no tiene intimidación ni violencia. Y dice uno, vale, pues ya lo miraremos. O sea, quiero decir, esas cosas a mí me llaman. Pero es que fíjense hasta dónde llega lo absurdo de este procedimiento, que parece que es casi nihilista, que es un poco, no sé cómo decirlo, gracioso, ¿no? Esta mujer, que se llama Isabel, se recoge como que Feliciano la quemaba el pelo con unas cosas, etcétera, etcétera. No la han tomado declaración como perjudicada y está aquí. Eso es surrealista. ¿Qué ocurre con esto? Nosotros intervinimos defendiendo a bastantes policías en la operación Bloque, la operación del denominado sheriff de Coslada, ¿no?
imputaban 20 y pico delitos. Llegado el juicio oral, a los clientes nuestros, menos al jefe de la policía local, nos imputaban un cohecho impropio y le pedía una pena de multa. Después de haber estado en prisión 9 meses en prisión preventiva a policías. Bueno, pues eso fue lo que pasó. Resulta que hay una sentencia condenatoria, los nuestros asueltos todos, únicamente contra el sheriff. Ahora resulta que el fiscal del Tribunal Supremo dice que no formaliza recurso. Todo esto es muy bonito, técnicamente muy bien, pero ¿qué pasa con 8 policías suspendidos de empleo y sueldo, la familia buscando dinero, hablando con los abuelos para comer los niños? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Aquí no pasa nada. El fiscal acusa de un cohecho impropio y pide una multa, pero diga que tiene usted unas personas 8 meses en prisión. Y esto hay que depurar responsabilidades, porque en el Estado de Derecho no cabe todo, pero lo que no cabe de luego son las injusticias. Gracias. Sí, una duda. ¿Hasta cuándo puede permanecer en prisión provisional? ¿Y cómo está sobrellevando? En prisión provisional podía hasta los 4 años, pero yo tengo gente con asesinatos, narcotraficantes, de gordísimos. Tengo acusaciones, en el que ha habido acusaciones y están en libertad los acusados, y yo prisión provisional de 4 años, ni etarras. Pero es que en este caso, la prisión provisional, que en un primer momento, como había muchos delitos, etcétera, ha terminado con una acusación, asesinato, agresión sexual, abuso sexual, 12 delitos contra el interior, etcétera. Es decir, que la suma de todos no quiere decir que delito por delito esté. Entonces, nosotros decimos que el arraigo que tiene Feliciano o Miguel, que está contrastado y constatado por la sala. Familia, no va a huir de España, se le puede salir lo que ustedes quieran. Pero este hombre no puede ir a un juicio en el que es más que viable que tenga que salir a suelto. Pero en todo caso, la prisión preventiva, que en este caso se está usando, y lo digo con todas las consecuencias, como una pena anticipada, con un elemento coactivo, quiere decir que él vaya a juicio. Y va a ir a juicio. Pero a mí me gustaría que estas personas que están aquí y que son las hijas de los que le están acusando, a ellas no, están acusando a otros, evidentemente se han cuidado muy mucho de no acusar a sus hijas, solamente a Feliciano. ¿Qué es lo que ocurre? Que este señor va a ir a juicio sin ningún problema, y no queremos que vaya a juicio preso, porque eso en el fondo constituye un plus. Y entonces a lo mejor le da lugar a la sala que diga, bueno, le condenamos una pena de 4 años y así cumplimos los 4 años de prisión preventiva. No, tiene que salir a suelto, y él tiene todas las garantías de ir a juicio, como irá su mujer, porque la acusa en particular, y como irá todo el mundo. Es decir, que en España hay miles de personas que están con acusaciones gravísimas en libertad provisional. Y como decía Concepción Arenal, la prisión preventiva, prisión provisional, es una de los más grandes crímenes de la historia por la que tendrá que ser juzgada. Lo decía Concepción Arenal en el siglo XIX. Además, piensen ustedes que con el juego penológico que al final se puede establecer, puede que se haya pasado de frenada la cosa. Quiero decir, el juicio hay que ganarlo, esto está claro. Pero realmente, en puridad de conceptos, hay una sola mujer sosteniendo una agresión sexual. En puridad de conceptos y con las técnicas jurídicas en las manos. Porque otra ha ido fluctuando un testimonio, ha dicho unas cosas, luego otras, a mí no me pasó, sí me pasó, va y viene, y hay una tercera persona que no quiere acusar y que no se cumple el requisito que la ley exige para acusar, que es que quiera acusar. No quiere acusar, dice que no quiere acusar. Se reduce, digamos, a un testimonio, por decirlo de alguna manera. Bien, creemos que podemos combatir esa agresión sexual, de hecho es la prescripción que se va a pedir hoy, se va a intentar, pero al final imagínense que por lo que sea hay una condena. Varios de los delitos que están aquí, por no decir casi todos, por el juego penológico, pues a lo mejor nos hemos pasado de frenada, pero si los hay de multa. El abuso sexual tiene multa. Ahora que está en boga el debate sobre si es lo suficientemente ponderado o no la pena multa a la hora de tal, pues los abusos sexuales por ley, porque el legislador ha querido, ha dicho, oiga, que un abuso sexual es que este señor me toque el pecho ahora. Claro. Es un abuso sexual, yo no le he autorizado a que a mí me toque nada. Multa. Y le ponen una multa, claro, no le van a felicitar, obviamente, pero quiero decir, este señor no tiene que estar 9 años en prisión por haberme tocado un pecho, no es proporcional. Eso todo lo ha establecido el legislador. Entonces, a mí me parece muy grave, y eso que no es mi defendido, pero me parece que puedo dar mi opinión como jurista. Si quieren ustedes de calle, pero como juristas, que somos los abogados también, que lo quiero defender siempre, que nos lo estudiamos todo mucho. Dicho esto, puede que se hayan pasado de frenada, incluso con los juegos de la triple de la mayor. Porque imagínese que le condenan, porque claro, qué bonito es decir, pido 66 delitos. Ya. Pero ¿eso en qué se traduce al final? Primero hay que condenar, que eso hay que pasar ese Rubicón. Y una vez que se condena, luego el juego penológico, y si al final este señor tiene que pagar una multa, si es que es condenado, que yo espero que no, porque le presumo inocente y además creo que lo es. Una multa. ¿Y quién le dice, no, mira, lo de los 4 años, perdona? Bueno, eso para mí es que no tiene ningún tipo de sentido, y a estas alturas del procedimiento, además,
Es verdad que muchas veces los tribunales nos dicen, es que no pasa nada porque alguien llegue desde prisión a un juicio. Es igual. No, igual no es. No es igual llegar para quien está acusado desde prisión, bajando de un furgón y psicológicamente machacado, que venir desde su casa. Y nos parece que eso también forma del derecho a la defensa en su plenitud. La posibilidad de que por lo menos antes del juicio, un mes antes, 2 meses antes, porque este juicio se tiene que celebrar en octubre o en noviembre, o en diciembre. Se celebrará cuando se celebre, pero en diciembre, claro. Ya se cumplen los 4 años. Es que además la Fiscalía General del Estado tendrá que ver, el Consejo del Poder Judicial, si Miguel Feliciano Rosendo da Silva lleva en prisión 3 años y 7 meses. Pero en prisión preventiva por un procedimiento que ha durado 2 años y 7 meses, porque el otro año nos lo han regalado. O sea, esto es tristísimo. Que esté en prisión preventiva 3 años y 7 meses en un procedimiento que ha durado 2 años y 7 meses y que ha estado parado 1 año. Ese año en prisión preventiva, ¿por qué? Cuando todas las causas ponen causa con preso y tienen preferencia en los juicios. Y esto es un escándalo público, es decir, esto no lo entiende nadie. Y yo quiero que lo entienda el fiscal general del Estado y diga, mire usted, señor fiscal, le vamos a retirar este procedimiento porque usted lo ha hecho muy mal. Porque durante el año que ha estado en prisión preventiva, con un juicio paralizado, usted tiene que haber velado por la pureza del procedimiento. La acusación particular no, porque es espuria. Eso fuera. A mí eso no me interesa. Pero el fiscal, el Estatuto Orgánico dice que es imparcial y vela por la pureza del procedimiento. Y aquí se han callado. Y cuando nosotros hemos reclamado la libertad provisional, ni habla sobre ese año de prisión preventiva. Y eso es muy grave, porque es un juicio que ha durado 2 años hasta ahora y 7 meses, pero en prisión preventiva 1 año más por mor de no sé quién. Y eso hay que entenderlo. Pero es que además Feliciano va a ir a juicio, no se va a escapar. Tendrá muchas razones porque él quiere demostrar su inocencia. Tristemente porque tendrán que demostrar su culpabilidad. Pero estamos en esta línea. Y desde luego lo que les digo, que este procedimiento no pasará a los libros de derecho procesal, pero sí pasará a los errores judiciales, estoy segurísimo. Las sanciones contra el fiscal, las peticiones, las solicitudes que van a hacer, ¿las han cursado ya? No, estamos porque teníamos que comentarlo con el cliente, nos ha dado el visto bueno y con la mujer. Las acciones son solamente que la Fiscalía General del Estado, a la vista del ejercicio de la acusación pública que se ha hecho por este Ministerio Público, que tiene todos mis respetos como todo el mundo, cuidado, pues entonces que examine si esa actuación no es conforme a la legalidad ni a la normalidad desde el punto de vista del Ministerio Fiscal y que se le remueva del cargo para que entre otro fiscal con objetividad y diga, esto se ha hecho muy mal, vamos a organizar todo esto como hizo el fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid y vamos a pedir una pena de multa por un cohecho impropio que luego van a salir sueltos y no sigamos pidiendo penas por las violaciones que se está diciendo en este procedimiento. Pues muchas gracias y agradecerles que hayan venido y que nos vamos a trabajar ahora allí a la audiencia.